Hola, buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí, profe. Perfecto. Bueno, voy a empezar porque parece que la doctora Mirta está con algunos inconvenientes. Bueno, hoy vamos a empezar lo que sería la parte práctica de hemostasia. Entonces, para dar inicio a esto, la crisis sanguínea, que también se llama coagulograma, es un pedido laboratorial prequirúrgico indispensable. Sí, o sea, siempre antes de una cirugía debe realizarse este pedido y es importante siempre que el estudio sea reciente, ¿sí? No me sirve un estudio de un mes atrás, por ejemplo. Tiene que ser lo más reciente posible. También este pedido se realiza en caso de que el paciente tenga antecedentes de sangrado o hemorragias y en caso de presencia de trombos. Es súper importante hacerle siempre un buen interrogatorio al paciente y un examen físico adecuado y preguntarle por antecedentes de sangrado, los antecedentes familiares, por ejemplo, en el caso de que se sospeche que el paciente presenta hemofilia, que es una enfermedad que se hereda, ¿verdad? Y en el caso también de ingestión de medicamentos como anticoagulantes, o también es importante manejar el tema de la alimentación debido a la vitamina K, que eso se obtiene. Una de las fuentes es de los vegetales. Entonces, esto tiene que ser un pedido al laboratorio, ya sea de urgencias, de emergencias o programado, como les dije en el caso de que sea una cirugía programada con anticipación. Y se requiere siempre una punción venosa, que es fundamental que se haga de una manera adecuada, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el anticoagulante que se usa para la crisis sanguínea? El citrato de sodio al 3,2%, ¿sí? En el caso de la evaluación de la hemostasia secundaria, porque vamos a ver que para la evaluación de la hemostasia primaria, por ejemplo, en el caso de recuento de plaquetas, vamos a usar EDTA, ¿sí? Entonces la proporción tiene que ser de 9 volúmenes de sangre y un volumen de citrato. Y no tiene que usarse heparina, ¿sí? Porque esto puede alterar e incluso prolongar, ya sea todos lo que vamos a evaluar en la hemostasia secundaria, ¿sí? Y estos son los tubitos, que generalmente tienen esta tapa de color azul. Y algo súper importante también es respetar la marquita que trae el tubo, o sea, respetar hasta dónde se debe cargar la sangre para que se cumpla esto, la relación sangre-anticoagulante, ideal. Si no, si no se respeta eso, como venimos diciendo también para hemograma, puede salir totalmente alterado el resultado. Entonces, ¿en qué situaciones vamos a pedir una crisis sanguínea o coagulograma? Como ya les había dicho, en pacientes con historia actual o pasada de hemorragias inesperadas, en enfermos donde se detectó alguna anomalía en las pruebas de rutina de hemostasia, suponiendo que se hizo un chequeo de rutina y algo salió alterado. Entonces tenemos que ahondar más para encontrar el problema. Ahí no sé si está ya la doctora. Hola, ¿ahora me Ahí, escuchan? sí, ahí se te escucha, doctora. Bueno, Voy a activar mi micrófono, no, sí. bueno, pero continúa nomás presentando, Silvia, por favor. Sí, continúo. Bueno, estos coagulogramas, como les había indicado la doctora, es el mínimo pedido que se puede hacer, ¿verdad? Una vez detectado algún problema, por eso es que hay que hacerlo no en la fecha
prequirúrgica, ¿verdad? Sino que unos días antes. Tampoco se puede hacerlo de 2 o 3 meses. Debe ser lo más cercano a la cirugía si es programada, ¿sí? Cuando hay, por supuesto, una urgencia, una emergencia, estos pacientes con hemorragia, primero hay que tratar el problema y luego puede ser una hemorragia o un trombo, ¿verdad? Y luego se debe saber por qué sucedió eso, porque eso ya es patológico, ¿sí? Acuérdense que esto es fisiológico, tiene que salir todo perfecto. Siguiente, por favor. Bueno, para poder hacer un coagulograma nosotros tenemos que prepararnos de diferente manera en el laboratorio. Debemos contar con ciertos elementos, los cuales hay que hacerlo antes de clavarle al paciente, ¿verdad? Para eso, por supuesto que tenemos que tener nuestra amiga la jeringa, tenemos que tener tubos con EDTA, ya que con estos tubos con este material vamos a contar las plaquetas. Es sumamente importante, o sea, es una situación imposible de no tener estos tubos que contienen citrato de sodio al 3,2%. Si estamos dentro del laboratorio, podemos tener un baño María termostatizado a 37 grados. Luego, tenemos que tener un cronómetro, lancetas, torundas, papel de filtro. Como ven ustedes, es un poquito, aparte de los habituales como lazo, curitas, etcétera, ¿verdad? El coagulograma no se puede agregar una vez sacada la sangre del paciente. Por ejemplo, en algunos casos, ustedes llaman a pedir, por favor, si me puedes agregar, qué sé yo, perfil renal, ¿verdad? Entonces, sí, ahí la muestra, sin problema nosotros trabajamos, ¿verdad? Agregando. Pero en caso de la hemostasia, no se lo puede hacer. Hay que ir a clavar de vuelta al paciente. Siguiente. ¿Cómo se empieza? Habíamos conversado en la clase anterior que la hemostasia es un proceso fisiológico en el cual están metidos muchísimos componentes, empezando de las plaquetas, ¿verdad? Una vez que nosotros le clavamos a alguien o ingresa algo, inmediatamente las plaquetas se empiezan a activar, ¿verdad? Y esa activación se le puede hacer en 2 vías, intrínseca o extrínseca, ¿verdad? Para la hemostasia nosotros debemos de clavar perfectamente. ¿Por qué? Porque al clavar perfectamente nosotros activamos los fosfolípidos de membrana, el calcio y el factor de contacto Ageman y se libera entonces la vía intrínseca. Si nosotros clavamos y buscamos la vena, como sucede en algunos casos, nosotros activamos la vía extrínseca, fluyendo inmediatamente el factor tisular, ¿sí? Entonces, para la hemostasia necesitamos que la punción sea perfecta. Bueno, empezamos por este análisis que se llama tiempo de coagulación, que es el tiempo que tarda en pasar la sangre de la etapa líquida a sólida in vitro, ¿verdad? Diciéndoles que esta vía, que este análisis mide todos los factores relacionados a la vía intrínseca, los cuales pueden estar afectados dependiendo de la cantidad de factores que tenga, la deficiencia de ellos, si se le está aplicando ciertos medicamentos que vamos a ver enseguida, o si tienen anticoagulantes adquiridos. Pero este análisis se está dejando de hacer prácticamente porque tiene muchas fallas preanalíticas. Históricamente nosotros vamos a decirles porque va a haber otro análisis que a ustedes les va a dar perfectísimamente esta vía. En el caso que no tengan ustedes ese
ese componente que es la TTPA, sí pueden utilizar este método para medir la vía intrínseca. ¿Cómo se hace eso? Al clavarle al paciente perfectamente y empezar a aparecer la sangre dentro de la jeringa, el mismo operador aprieta el cronómetro. Una vez que tenga lo necesario, descarga unos mililitros exactos en 2 tubos. Por ejemplo, puede cargar 2 a 3 mililitros en cada tubo y colocar en baño María. Si no se tiene baño María, hay que ponerlo en el dorso de la mano, donde se supone que tenemos una temperatura corporal, ¿verdad? Hay algunas personas que ahí uno de los errores, porque tienen las manos congeladas, entran a veces en un lugar donde el aire está muy frío, entonces eso también influye. Bueno, a partir de los 5 minutos se empieza a levantar ese primer tubo. Entonces, cuando uno levanta y ve que ya no fluye más, en ese momento empiezan a trabajar con el segundo tubo inmediatamente, ¿sí? Un ratito voy a poner en silencio esto. Bueno, y la terminación se notifica como tiempo de coagulación cuando este segundo tubo, al invertir, ya no está más líquido. Entonces, a eso se denomina tiempo de coagulación y aproximadamente tiene un valor de entre 5 a 10 minutos, pudiendo prolongarse 11, 12 minutos. No se vayan a estresar ustedes eso, porque esta parte analítica puede estar alterada. A no ser, si ustedes tienen 20 minutos, por supuesto que es totalmente plausible saber que esta coagulación está totalmente alterada, ¿verdad? Como ocurre con los hemofílicos, en el cual no hay el factor 8 ni 9, ¿sí? Bueno, siguiente. Ahora vamos a empezar a explicar las diferentes, ¿cómo se llama? Los diferentes análisis que identifican a la hemostasia primaria, ¿sí? Teniendo como énfasis total el recuento de plaquetas, ¿sí? Ahora entonces le vamos a escuchar a la doctora Silvia y vamos a... Bueno, ahí creo que ya se cortó. Bueno, voy a empezar a explicarles entonces las pruebas que se utilizan para evaluar la hemostasia primaria, que son estas: el recuento de plaquetas, el tiempo de sangría, la retracción del coágulo y la prueba del lazo. Acá lo más importante es el recuento de plaquetas, ya sea en cuanto a su funcionalidad y a su número también. Entonces, en cuanto al recuento de plaquetas, el valor de referencia es de 150.000 a 400.000 por milímetros cúbicos. Y tenemos estos 3 métodos para el recuento. Y lo que deben saber es que el recuento de plaquetas automatizado va a ser el método de elección, ya que es el que presenta el menos error, ¿sí? Entonces, el recuento en cámara de Neubauer. Este recuento también se conoce como método directo y consiste en el conteo de plaquetas en 1 milímetro cúbico de sangre total. Entonces, en este caso, se utiliza sangre venosa anticoagulada con EDTA, que se diluye con oxalato de amonio al 1% para alisar ya sea los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Y lo que hace el EDTA es mantener la morfología de las plaquetas para que luego podamos realizar el recuento. También tenemos el recuento de plaquetas coloreadas con Wright. Este método se conoce también como método indirecto y se hace solamente para confirmaciones del recuento de plaquetas automatizado. Por ejemplo, cuando obtenemos un número de plaquetas
muy bajo o muy alto. Entonces ahí confirmamos por este método observando al microscopio. Es decir, que no se debe usar de manera aislada como único método. Y lo que se hace en este caso es hacer un frotis con sangre sin anticoagulante. Eso se colorea con Wright y se hace un recuento por apreciación. Y este recuento de plaquetas automatizado se realiza con el equipo que vimos para hemograma, que utiliza un sistema de impedancia eléctrica. Bueno, en cuanto al recuento de plaquetas por el método indirecto o de apreciación, como les dije, el recuento se hace en un frotis de sangre coloreado y se realiza en una zona en donde los eritrocitos apenas se tocan entre sí, que es la misma zona que utilizábamos para la fórmula leucocitaria, es decir, entre el cuerpo y la cola. Entonces lo que se hace es contar las plaquetas en 10 campos microscópicos, teniendo cuidado de cambiar bien los campos. Y luego se hace un promedio de las plaquetas contadas, dividiendo el número total que contamos por 10. Posteriormente, ese promedio se multiplica por 21.000. Y ahí tenemos nuestro valor de plaquetas. Entonces, cuando observamos el microscopio, tenemos que fijarnos ya sea en el tamaño, en la coloración, como en la morfología de las plaquetas. Y algo importante es no confundir con artefactos que pueden ser, por ejemplo, restos de colorante que pueden estar en la lámina. Y acá, por ejemplo, lo que vemos son estos que se conocen como acúmulos plaquetarios que podemos llegar a encontrar también. Bueno, ahora vamos a ver otro método para evaluar la hemostasia primaria, que es el tiempo de sangría. Este método se utiliza para medir la función plaquetaria y también va a depender del número de plaquetas. Pero ¿qué pasa? Yo puedo tener un número de plaquetas normal, pero que éstas sean afuncionales, por ejemplo, que tengan alguna deficiencia de glicoproteínas o en el contenido de los gránulos, ¿sí? En este caso lo que vamos a hacer es una pequeña incisión en la piel y vamos a medir el tiempo en que tarda en dejar de sangrar, es decir, el tiempo que tarda en coagular la sangre. ¿En qué casos va a estar alargado este tiempo de sangría? En el caso de trombopenias, plaquetas disminuidas, por ejemplo, también en personas que toman mucha aspirina, que es un antiagregante plaquetario. Y generalmente se pide en pacientes con sangrado mucocutáneo. Entonces tenemos dos métodos, el de Ivy y el de Duke. Entre estos dos, el de preferencia es el de Ivy, porque es un método estandarizado en cuanto a la punción y la aplicación del torniquete que vamos a ver ahora. Entonces, en el caso del método de Ivy, se utiliza un esfingomanómetro y se somete al brazo a una presión de 40 milímetros de mercurio. Y se usa un dispositivo similar a este que hace una incisión en el antebrazo de 1 milímetro de profundidad. Eso está estandarizado. Entonces, una vez que hacemos la incisión, activamos inmediatamente el cronómetro y se va absorbiendo la sangre en un papel de filtro cada 30 segundos hasta que pare el sangrado. Entonces, una vez que sale seco el papel de filtro, ahí se para el cronómetro, ¿sí? Después vamos a ver unos videos también. Y el método de Duke, que también mide el método de sangría, pero en este caso lo que se hace es una incisión en el lóbulo de la oreja con una lanceta y se dispara el cronómetro, ¿sí? Y también se va absorbiendo la sangre con un papel de filtro cada 30 segundos. Bueno, después tenemos
este otro método que se conoce como retracción del coágulo. Y cuando se realiza esta prueba, luego del tiempo de coagulación, que explicó la doctora al principio, ¿sí? Consiste en la consolidación del coágulo de fibrina. Es decir, que con el tiempo el coágulo se va contrayendo, es decir, se achica y lo que hace es ir liberando el suero de su interior. Entonces, ¿por qué ocurre la retracción? Por la interacción entre unas proteínas contráctiles de las plaquetas y las hebras de fibrina, ¿sí? Entonces, las plaquetas lo que hacen es estirar esas hebras de fibrina con el objetivo de cerrar el vaso dañado, si estuviéramos in vivo, ¿verdad? Y esta retracción del coágulo se evalúa a las 2 a 3 horas en el mismo tubo de la prueba del tiempo de coagulación, es decir, a 37 grados centígrados. ¿En qué casos va a estar disminuida? Si hay un bajo número de plaquetas o si la funcionalidad de las plaquetas está alterada. También va a estar afectada por la concentración de fibrinógeno y por el nivel del hematocrito. Por ejemplo, si hay mucha cantidad de glóbulos rojos, va a haber una escasa retracción del coágulo. En estos casos, en caso de trombocitopenia o tromboastenia, donde hay defectos en la coagulación, se va a formar un coágulo blando, que se conoce como coágulo friable, que se desmenuza fácilmente. Bueno, y después tenemos la prueba del lazo, que lo que hace es evaluar la fragilidad capilar, la permeabilidad vascular y la función plaquetaria. En este caso, se coloca un esfingomanómetro en el brazo y se infla el manguito a la presión arterial media del paciente, ¿sí? Y eso se deja durante 5 minutos. Luego de los 5 minutos, lo que se va a hacer es observar en el antebrazo la presencia de petequias, que son como unos puntitos rojos que aparecen como consecuencia de la salida de sangre de los capilares, cuando hay fragilidad capilar, así como se ve acá en la figura, ¿sí? Entonces, cuando aparecen más de 3 petequias por centímetro cuadrado, podemos decir que la prueba del lazo es positiva, indica fragilidad capilar. Entonces, ahora vamos a ver unos videos rápidamente. Acá ya tengo. Bueno, este es el método de Ivy. Estos son los materiales que vamos a utilizar: esfingomanómetros, lancetas, cronómetros. Entonces vamos a ver que lo primero que se hace es desinfectar la zona donde voy a realizar la punción. Se coloca el esfingomanómetro a una presión de 40 milímetros de mercurio. Así. Y luego se realiza una incisión con este dispositivo que hace 2 pequeños cortes de 1 milímetro de profundidad. Una vez que empieza a sangrar, activo el cronómetro y ya tengo preparado mi papel de filtro, y cada 30 segundos voy absorbiendo la sangre hasta que pare el sangrado, o sea, hasta que el papel salga seco ya. Y tratando siempre de solamente apoyar y no tocar el centro de la herida para no romper el tapón plaquetario. Así se va absorbiendo continuamente. Y el valor de referencia es de 3 a 5 minutos. Entonces, cuando sale seco, ahí paramos el cronómetro. Después tenemos también el método de Duke. A ver, voy a ir adelantando un poquito. Entonces, lo primero que
se debe hacer es hacer un pequeño masaje en el lóbulo de la oreja para estimular la irrigación sanguínea, ¿sí? Eso es muy importante, sobre todo si hace frío, aumentar la temperatura para que circule mejor la sangre en esa zona. Entonces ahí muestran los dispositivos que se usan para la incisión. Se puede usar una lanceta, una aguja. En este caso del video va a usar una lanceta. Y posteriormente se realiza la desinfección de la zona. Ahí desinfecto. Y voy a adelantar un poquitito. Tenemos preparado el cronómetro y ahí se realiza la punción con la lanceta. Una vez que hace la punción, se activa el cronómetro. ¿Sí? Y también se tiene, como en el método anterior, se tiene preparado un papel de filtro y se va absorbiendo la sangre hasta que salga seco. Ahí van a ver cómo se ven las manchitas en el papel de filtro. Ahí va apoyando con cuidado. Bueno, voy a adelantar un poco. Y bueno, una vez que sale seco, ahí termina y el tiempo de referencia es menor a 5 minutos. Bueno, para ir adelantando, voy a pasar al otro. Y el último video que les voy a mostrar es el de la prueba del lazo, ¿sí? Entonces, en este caso, lo primero que se debe hacer es tomarle la presión al paciente y luego se va a calcular el promedio entre la presión sistólica y diastólica del paciente y esa es la presión a la que se va a inflar el manguito después. Antes de empezar el procedimiento es importante observar bien el brazo para ver si no hay alguna mancha o lunar que después pueda confundirse con la aparición de las petequias. Como les había dicho, lo que evaluamos acá es la formación de petequias, que son unos puntitos rojos que miden la fragilidad capilar. Entonces, como es largo el video, voy a ir adelantando. Entonces, a la presión arterial media del paciente se infla el manguito. Durante 5 minutos se mantiene así el brazo en esta posición. Con el tiempo vamos a ver cómo se va volviendo el brazo de color morado debido al enlentecimiento de la circulación sanguínea. Bueno, como es largo el video, voy a ir acelerando. Luego, cuando se cumplen los 5 minutos, sacamos el esfingomanómetro, esperamos un ratito y luego ya podemos ir evaluando la aparición de petequias. En este caso va a ir encerrando con un marcador. Y ahí se va viendo. Un número de 3 petequias por centímetro cuadrado indica una prueba de lazo positivo. Y bueno, eso es todo. Ustedes van a tener también los links para ir mirando después con más detenimiento. Bueno, dejo de presentar. Doctora Mirta, ¿estás? Sí, estoy. Perfecto.
Bueno, hemos visto, les vuelvo a decir nuevamente, de la hemostasia primaria es indispensable tener el recuento de plaquetas. Y también es muy interesante el tiempo de sangría, ya que a través de nuestros análisis de hemostasia, nosotros solamente le contamos, no es que solamente, le contamos la cantidad de plaquetas que tiene, ¿verdad? Pero no le contamos la funcionalidad, ¿está? Bueno, chicos, la hemostasia, desde todo punto de vista, debe ser tomado como uno de los factores que más incide específicamente en la emergencia y en la urgencia, ya que es una causa importante de complicación y mortalidad en trauma, en cirugía y en el uso de medicamentos. Ustedes deben estar preparadísimos para poder distinguir un proceso de un sangrado mecánico producido, por ejemplo, en un accidente o las alteraciones que tiene ya el paciente. Son dos aspectos diferentes que ustedes deben inmediatamente sostener para que no tenga mortalidad el paciente, porque estas situaciones pueden llevar a la muerte del paciente. Muy bien, hemos visto cómo es la situación con respecto a las plaquetas. Sin las plaquetas, nosotros no podemos activar los factores ni no podemos llegar a la meta, que es la formación de la trombina, fibrinógeno en fibrina y cierre de la herida. Y ya saben ustedes que tenemos dos vías, ¿verdad? Esta es una vía en donde activamos por acción de la clavada, ¿verdad? Hecha perfectamente, por ejemplo, puede ser un cuchillo también que ha entrado finamente, ¿verdad? Sin escarbar. Entonces, ¿qué necesitamos en esta vía? Necesitamos las plaquetas, necesitamos que liberen sus sustancias las plaquetas, como lo es el calcio. Y allí empezamos la cascada, ¿verdad? Esa situación hizo que formamos tenazas de esta vía para formar una protrombinasa que nos van a llegar a esta acción final de formación de la fibrina. Muy bien, para eso nuestra sangre debe ser perfectamente tomada y colocada en el tubo que contenga citrato de sodio, tapa celeste, tapa azul. Debe ser perfectísimamente colocada con relación a la marca que lleva el tubo, ¿sí? Una vez que llegue esto al laboratorio, esto se centrifuga y decanta acá abajo la parte de los rojos y esta parte de arriba es lo que nosotros llamamos plasma citratado. Citratado le decimos porque utilizamos el citrato de sodio. ¿Qué es lo que hace el citrato de sodio? Quela o inhibe la acción del calcio y de las plaquetas. Por lo tanto, esta muestra nunca va a poder coagular, porque a profeso nosotros le quitamos en forma, ¿cómo se llama? In vitro, le hemos sacado esa situación fisiológica que tiene la sangre. Y vamos a trabajar haciendo un análisis que se llama tiempo de tromboplastina parcial activado, que mide perfectísimamente esa vía, la vía intrínseca, la misma que mide el tiempo de coagulación, pero sin la exquisitez que tiene esta prueba. Bueno, entonces, esta es una prueba de evaluación prequirúrgica indispensable. Se encuentra prolongada esta prueba. Esta prueba se expresa en segundos y es aproximadamente entre 30 a 40 segundos lo que tarda en volver a coagular in vitro,
¿verdad? Se encuentra con más segundos prolongados cuando no tiene el paciente uno o dos factores. ¿Y por qué puede ser eso? Puede ser por una deficiencia genética, como en el caso de los hemofílicos, o puede ser por una destrucción masiva del hígado, ya que ustedes saben que estos se sintetizan en el hígado. También se encuentran prolongados cuando el paciente contiene anticoagulantes adquiridos como los anti-8 o el factor lúpico. Y también se encuentra alterado o prolongado cuando ustedes, los médicos, las médicas, le están aplicando subcutáneamente un anticoagulante poderosísimo que es la heparina. En el caso que utilicen la heparina no fraccionada, que tiene esta configuración que ya habíamos visto la vez pasada, tiene 15.000 Dalton, ¿sí? Y tiene esta forma donde tiene una disacaridasa acá. Esta partecita inhibe a la antitrombina, o sea, al factor 10 activado, ¿verdad? Pero la continuación, los siguientes fragmentos de esta heparina también inactivan a la trombina, al factor 2 activado. Entonces, la potencia de este anticoagulante es gigantesca. Entonces, no hay ni una posibilidad que tu paciente, cuando vos le estás inyectando heparina no fraccionada, produzca un coágulo. Cuando ustedes utilizan eso en cierto tipo de pacientes, que ustedes van a saber en qué tipo de pacientes utilizar, está enyesado, está inmóvil, ha hecho un COVID muy prolongado, ¿verdad? Con muchos coágulos, con muchos trombos, perdón, cuando está en coma el paciente, entonces el médico aplica a este anticoagulante que potencia la acción de la antitrombina y tiene una diferenciación en cuanto a la presentación. Pueden utilizar también heparina de bajo peso molecular, que es la que más usan, que él se llama enoxaparina, ¿verdad? Que tiene 5.000 Dalton nomás. Está activa solamente la parte que inactiva la antitrombina. Entonces no afecta a la trombina propiamente dicha, ¿verdad? Entonces su efecto es menor y no se modifica la TTPA cuando nosotros dosamos la TTPA, si está bien medicado este paciente, no tiene por qué alterarse el tiempo de tromboplastina parcial activado, ya que su metabolismo es totalmente liberado por el paciente, ¿sí? Ahora, si ustedes le están aplicando la no fraccionada, sí deben pedir al laboratorio este análisis, ya que si es que se prolonga demasiado según su criterio terapéutico, ustedes deben parar ese sangrado y el antídoto para este se denomina protamina. Este no tiene antídoto, ya que muy pocas veces producen hemorragia. Bueno, ¿cómo se hace en el laboratorio la TTPA? La TTPA se hace utilizando el plasma citratado, lo que estaba arriba, ¿sí? Ese plasma no contiene ni un coágulo, porque nosotros le quitamos con nuestro anticoagulante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer una reproducción in vitro de lo que sucede en nuestro organismo, colocándole otra vez lo que le quitamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En un tubo vamos a colocar el plasma del paciente. En otro tubo que se encuentra, todo se hace a baño María a 37 grados, vamos a colocar cefalina, ¿sí? ¿Y esa cefalina qué es? Este es el fosfolípido de membrana, el factor plaquetario, ¿sí? Entonces, acá voy a tener mi tubo con el citrato
y la misma cantidad yo le coloco en este tubo la cefalina. Todo eso está en baño María. Empiezo a mezclar y a incubar siempre en baño María y observo que no pasa absolutamente nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque necesito el calcio para coagular. Entonces, pasado esos minutos, le agrego el cloruro de calcio y al agregar empiezo a activar mi cronómetro, ¿sí? Como yo sé que a partir de 30 segundos puede empezar a coagular, cuando llego a 30 segundos empiezo a levantar mi tubo, empiezo a observar y el tiempo exacto en que la persona que está haciendo ve que se formó el coágulo, apago mi cronómetro y leo, ¿sí? Entonces, este análisis nos indica la vía intrínseca. ¿Cuándo se encuentra alterado? Ya dijimos. ¿Y cuál es una de las cosas que ahora tenemos problema con ustedes? La contaminación con la heparina. Pero no es esta heparina que ustedes le aplican a su paciente, sino que es la heparina que ustedes utilizan para sacar la sangre que viene con la gasometría, ¿sí? Vieron que para la gasometría tienen que embeber su jeringa en lo posible con heparina de litio, porque están usando heparina de sodio. Entonces, a veces en la misma vía colocan la otra jeringa, pero ya se contaminó esa vía con la heparina. Entonces sale prolongadísimo esto, que no condice. Si yo, por ejemplo, le pongo acá 180 segundos, ustedes van a decir, este paciente se está desangrando, ¿sí? Pero está vivito y coleando, tranquilísimo está ahí. Es por contaminación de la muestra que vamos a corroborar haciendo un tiempo de trombina. El tiempo de trombina, si me sale prolongado, contaminada la muestra, ¿sí? Bueno, vamos a ir pasando. Esto es las causas que les comenté en los cuales pueden estar prolongadas las TTPA. Recuerden que es un análisis prequirúrgico indispensable. Ahora viene la reina de todos, el tiempo de protrombina OTP, ¿sí? Esto nos mide la vía extrínseca. Acá nuestro paciente entró el cuchillazo y le revolvió el cuchillazo, ¿verdad? Entró la bala, atravesó totalmente, se golpeó tu paciente, se lesionó la pared o clavé yo y le escarbé, ¿sí? Esta vía es rapidísima, produce efectos muy grandes en el paciente. Se puede desangrar el paciente en segundos, ¿sí? Tiene una vida de 10 a 15 segundos como máximo. Trabajo otra vez con el plasma citratado. Muy bien. ¿Qué es lo que mide el tiempo de protrombina? Nos mide en exclusividad a los factores de la vía extrínseca. ¿Y cuáles eran esos? El factor tisular, el factor 7. Acá formo la tenasa y luego ya formo la protrombinasa, que era la activación del factor 10 con el calcio, con el 5, el calcio y las plaquetas. Allí ya me voy sobre la protrombina, eso me activa el fibrinógeno, fibrina, etcétera, ¿sí? Acuérdense que estos factores, el 10, el 7, el 9, ¿a dónde está el 9 acá? El 9 y el 2 son dependientes de la vitamina K. Entonces, esa acción puede prolongarse estos minutos cuando el paciente tiene déficit de vitamina K por falta de alimentación en esa vitamina, o cuando el hígado está totalmente destruido. El tiempo de protrombina nos mide la síntesis hepática. Si está prolongado, al igual que la albúmina, nos está diciendo que esto está desastre, ¿sí? Bueno, entonces, este tiempo de protrombina
Es sumamente exquisita la forma de trabajar. Desde el inicio, entre la toma del material, el llegar al laboratorio, se centrifuga 15 minutos. Si es que no se puede hacer, hay que separar, hay que congelar. No se puede hacer después de 2 horas. Tiene una exquisitez increíble. Si nosotros tenemos un hematocrito superior a 55%, ese es nuestro tubo que normalmente nosotros le damos, tenemos que cambiarle y volver a hacer porque la relación sangre anticoagulante va a ser diferente. En síntesis, el tiempo de protromina necesitamos hacerlo en forma exquisita y con mucha responsabilidad. Un plasma hemolizado no utilizamos, absolutamente. Le guste o no le guste. Tenemos grandes problemas, especialmente en cirugía, donde el paciente ya está en mesa de cirugía, traen a toda velocidad el material, está mal tomado y rechazamos la muestra. ¿Saben por qué les digo eso? Porque si nosotros damos un resultado que no es cierto, ustedes también su trabajo va a ser deficiente si es que hay un accidente. ¿Y quiénes van a ser el culpable? El laboratorio que se equivocó porque ustedes interpretaron mal el resultado. Entonces, esta prueba es evaluación quirúrgica, evaluación funcional hepática, gran sensibilidad a las pruebas de deficiencias de factores de vitamina K y se utiliza para el control de la terapia de anticoagulante oral, ¿sí? Bueno, acá vamos a mirar un poquito. Acá tienen ustedes un link donde van a ver cómo hacemos. Esto es sumamente rápido. En el comercio nosotros compramos un reactivo que contiene tromboplastina, que es el factor tisular, y también tiene el reactivo calcio, ¿sí? Entonces nosotros tenemos el plasma del paciente que no tiene ningún coágulo, el cual incubamos tanto el plasma como el reactivo. Una vez que tenga colocado eso en baño María, tenemos en un tubo 200 microlitros del reactivo al cual le agregamos la mitad del plasma del paciente y allí cronometramos, ¿sí? Como esto es segundos, a partir de 10 segundos yo empiezo a visualizar en el momento preciso en el cual se forma el coágulo. Y ese es el tiempo que nosotros le informamos. Este aparatito es el que tenemos en la cátedra, es un aparatito automatizado que el automatizado tiene su encanto, ¿verdad? Esto tiene que estar perfectamente calibrado, tiene que pasarse control patológico y normal. No es que nosotros colocamos y ya está. Todos los equipos de laboratorio precisan una calibración, una limpieza, una calibración, un pasaje de controles de diferentes niveles patológicos, normales y bajos, ¿sí? Y eso lleva mucho tiempo, chicos. Todos los días se hace eso. Específicamente en IPS nosotros tenemos sí o sí, no podemos empezar la jornada sin hacer eso, ¿sí? Bueno, ¿cómo se expresa el resultado? Se expresa el resultado. Vieron que yo miro cuántos segundos tardó mi paciente en coagular. Eso equivale a una cantidad, a una actividad expresado en porcentaje, que es inversamente proporcional a la cantidad de segundos. A medida que aumentan los segundos, disminuye la actividad. Y también se expresa en otro que se llama razón internacional normalizada, que se utiliza solamente para las personas que ustedes le están medicando con anticoagulante oral. Miren, cuando ustedes dan anticoagulante oral,
cuando tuvo un infarto, lo primero que le hicieron fue ponerle la heparina, ¿verdad? O tal vez otra medicación antifibrinolítica. Bueno, pero luego, para el seguimiento de un paciente que tuvo un trombo por diversos motivos, el paciente utiliza la warfarina, que es uno de los anticoagulantes que más se utiliza, ¿sí? ¿Qué hace la warfarina? Inhibe la acción de la vitamina K reductasa. Esta enzima, si no funciona, no se activa la vitamina K y los factores dependientes de él se encuentran inhibidos o disminuidos en su potencia. Entonces, ¿qué es lo que quiere el médico? El médico quiere que ese paciente no produzca trombos. Por eso quiere una eficacia en su tratamiento. Pero no quiere de ninguna manera que por tomar ese medicamento se le produzca la hemorragia, ¿sí? Entonces, esto es un rango terapéutico que cada individuo debe hacer su camino, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada paciente es diferente. No hay un rango definido de dosis que se pueda aprender. Solamente haciendo el análisis del ATP se puede corregir si se le va a agregar o se le va a disminuir la dosis hasta que encuentren una dosis perfecta, ¿sí? Para eso, la Sociedad de Cardiología y de Hemostasia ha ingresado esta forma de expresión, INR, o razón internacional normalizada. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente anticoagulado, van a pedir TP más INR. Eso nos está indicando a nosotros los bioquímicos que ese paciente va a tener diferente su valor, ¿sí? Bueno, ahora van a atender acá como si fuera que atienden su celular, ¿sí? De lo último de lo último. Cada vez que nosotros compramos un lote de reactivo, hacemos una calibración. ¿Qué es la calibración? Utilizar plasmas de pacientes normales y vamos haciendo diferentes diluciones y probando con el reactivo y con el equipo para tener a los cuántos segundos tengo 100%, ¿sí? Nosotros tenemos como valor, así metido en nuestra cabeza, que el valor del ATP en un adulto debe ser de 70 a 100%. Acuérdense, 70 a 100%. En ese rango, chicos, dificilísimo, imposible que el paciente sangre, ¿sí? Entonces, en este momento, nuestro equipo en IPS nos dio que nuestro 100% equivale a 12,5 segundos. O sea, al hacer la reacción, en 12,5 segundos coaguló. Y eso corresponde a mi 100%. Miren, vamos a bajar 14,3 segundos corresponde a 72%. A medida que bajan, que aumentan los segundos, disminuye la actividad, ¿sí? Fíjense en la tercera columna, INR. Esto, los 1, 1.0, 1.1, 1.2, hasta acá, hasta 1.2, corresponde entre 100 y 70%. Acá no hay forma que te haya una hemorragia. Ahora, chicos, si tu paciente tiene 60, acuérdense del 60, igual que las plaquetas, 60.000 plaquetas es zona de alarma. Si tiene 60% tu paciente
15,8 segundos, tu INR empieza a aumentar. Estos pacientes ya te pueden sangrar. ¿Cuándo te va a sangrar? Cuando vos dejes de tocarle. Por ejemplo, suponete que le hagas una biopsia de su hígado. Un ecógrafo haga eso, ¿verdad? A través de la ecografía punza el patólogo. Al sacar su aguja, en breves minutos, este paciente se va a llenar de sangrado. O sea que, chicos, esto es peligrosísimo, ¿sí? Ustedes pueden tocar al paciente sin problema, pero tienen que tener el apoyo de banco de sangre, del hematólogo, que le apoye en este momento si es que sangra su paciente. ¿Cómo a ustedes les parece que si yo soy la paciente y tengo 56 y ustedes clac, me operaron o qué sé yo, me hicieron algo, ¿cómo pueden inmediatamente subsanar eso? Vamos a hablar un poco con Azul. Azul, ¿estás, Azul? Hola. Hola, Azul, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿y vos? Bueno, al pelo. Decime un poco, Azul. Si vos tenés un paciente que tiene 52%, está en una urgencia, ¿verdad? Justamente le hiciste una punción. Salió el señor de la punción y se fue a su pieza. De repente te avisan que el paciente empieza a convulsionar o a sangrar por su nariz o por su boca en las encías. Y vos te acordaste que tiene 52% nomás de TP. ¿Cómo vos pensás, Azul, que podrías solucionar en forma inmediata? ¿Qué vía mide esta TP? La extrínseca. Extrínseca. Esos factores que son ahí, ¿son dependientes de qué cosa? Vitamina K. Muy bien. Entonces, una de las opciones es aplicarle la vitamina K, ¿verdad? ¿Qué te parece esa opción? ¿Qué te parece esa opción? Sí. Sí, puede ser, ¿verdad? Pero sí. La vitamina K para absorber tarda. ¿Qué, por ejemplo, vos podrías hacer en el caso de una feroz hemorragia para proveerle otra vez los factores que le faltan a este paciente? ¿Quién tiene alguna idea? Miren que nosotros no es que nosotros le llamamos para abochornarles ni nada parecido, sino que este es un aprendizaje constructivo, ¿sí? Entonces, ¿y de dónde vas a conseguir ese, papi? ¿De dónde vas a conseguir un factor? Por medio de transfusión, profe, transfusión. Una transfusión, ¿sí? ¿Por qué? Porque la transfusión, por supuesto que tiene que ser del grupo sanguíneo, ¿verdad? La transfusión que vos le vas a dar, le vas a proveer de muchísimos factores. Entonces, mediante eso, vas a parar esto. ¿Por qué? Porque si fuera heparina, esta TP no se modificaría, porque la heparina es otro camino, ¿verdad? Acá el problema es la TP de la vía extrínseca. Tu única solución es proveerle factores para empezar a parar la sangre. ¿Sí? ¿Entienden, chicos? Bueno, espero que hayan entendido porque ahora nos vamos a otra situación. Les dije que el médico llega a un momento que le tiene que dar de tomar anticoagulante a su paciente porque no quiere que forme más ni un trombo, pero tampoco no quiere que sangre, ¿verdad? Entonces, para los pacientes ACO se ha colocado como valor normal mirando la INR entre 2 a 3,5. 2 a
3,5. Vamos a mirarle a este 2,5. ¿Alguien está ahí en línea que me pueda leer a cuánto equivale en actividad 2,5? Dale, alguien. 2,5. A ver, Joaquín Simón. Está Simón Garcete. No está, parece. No. Estoy- Maribel, ¿estás? Ahí está. Simón. ¿Puedo repetir la pregunta, profe? Mira, tu paciente tiene 2,5 de INR. ¿Cuánto por ciento tiene de TP? 28. 28. Si 28 es un valor prolongado, poca cantidad de protrombina, ¿sí o no? ¿Cuánto era el valor normal? ¿Cuánto era el valor normal para un paciente? Si vos te haces la TP, ¿cuánto va a ser? Entre 70 y 100, ¿puede ser? Entre el 70 y 100%. Pero tu paciente tiene 28 nomás, Simón. ¿Sí? Sí. Pero vos le estás dando anticoagulantes oral. Entonces, este paciente está perfecto. Está perfecto. ¿Sí? Mira cuánto tardó en coagular. 27,6 segundos. Si este tiene un accidente, se va a desangrar. ¿Sí? Bueno. ¿Entendiste, Simón? Sí. Bueno. Ahora vamos a hablar un poco con Maribel Zamudio. Un poquito más rápido, chicos, porque demasiado mucho nos falta. ¿Está o no está Maribel? Sí, profe. Maribel, este es tu paciente que tenía el doctor Simón. Un día vos le pedís, vos sos la cardióloga, ¿verdad? Y vos le decís, bueno, hoy te vas a sacar una ATP. Acuérdense, hay una cosa que les quiero decir, que para sacarse la ATP, tiene que irse el paciente sin tomar su anticoagulante. Se le quita la sangre, toma su anticoagulante, espera su resultado y vuelve a consultar otra vez con usted. Así es la secuencia, ¿sí? Suponete que el paciente que hablamos recién se saque y le salga 1,1 de INR, que equivale a 80%. ¿Qué quiere decir esto, Maribel? ¿Qué quiere decir? Acuérdate que este señor o esta señora... te escucho, mami. Está normal nomás. Está normal. Está normal. ¿Y vos querés que este paciente sea normal? ¿Querés que tenga alto, puede ser? ¿Qué quiere decir alto? No entiendo. No entiendo cómo me querés explicar. Que su actividad sea alta y no esté normal. Que no esté normal nomás porque necesita más. No. No estás entendiendo. Bueno, vamos a preguntarle a otro compañero y después voy a volver otra vez contigo, Maribel. Así que atenta. Joaquín Ortiz. ¿Estás, Joaquín? Sí, profe. Ok, Joaquín. ¿Qué va a pasar con este paciente que vos le estás dando anticoagulante y viene su resultado 80% INR 1,1? Y su actividad es normal, profe, en el rango normal está de 70 a 100. Y el otro lo que es bajo. ¿Cuál es el otro? Este. Sí. Pero, doctor,
vos le estás dando anticoagulante, vos no querés que nunca más este paciente sea normal, porque esta zona es la zona de los anticoagulados orales. Y esta zona para ellos es lo normal. ¿Entendés? Cuando está normal, para ellos es anormal. Cuando baja para acá, está re anormal también. Habiendo dicho eso, ¿cómo era que te dije que se llama? Joaquín Ortiz. ¿Qué vas a hacer con esta persona que vos le estás dando warfarina, le estás dando Sintrom y te viene 80%? ¿Qué vas a hacer con él? Maribel, ¿estás pensando? Y puede ser que tenga que aumentarle la dosis esa. La palabra puede ser lo que no me gusta tanto, Joaquín. Con seguridad. Decime, ¿qué vas a hacer? Y no muy seguro, pero aumentar la dosis. Con seguridad me tienen que decir eso. ¿Por qué, Joaquín, me tienen que aumentar la dosis? Porque vos le estás dando una dosis terapéutica, Joaquín, ¿sí? Para que este paciente no haga trombos, ¿sí? Y si ese paciente te presenta un valor normal, quiere decir que el efecto de esta medicación no lo está haciendo y es proclive a hacer otra vez un trombo. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque al darle a ustedes el anticoagulante, lo que ustedes quieren tener una terapéutica del cual no se formen trombos, pero tampoco que sangre el paciente. Entonces, un paciente con ACO que se te vaya valores normales de un paciente XX, ¿verdad? Tenés que agregarle más medicamento, empezar a hacer otra vez la dosificación hasta lograr entrar en el mundo de los ACO, que es de 2 a 3,5, ¿sí? Fíjense ustedes, 2, ¿cuánto implica? 36%, nomás tienen que tener bajita su actividad para no tener probabilidad de formar el trombo. ¿Entienden, chicos? Esto es muy importante que entiendan, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esto estriba el tema de cada paciente es diferente, ¿sí? De repente le puedes dar la mitad a la mañana, a la tarde otro, tenés que ver que tome exactamente ahora, que no coma, ¿cómo se llama? Ciertos alimentos que inhiben la producción, la actividad de la vitamina K, un montón de cosas, de detalle ahí. El paciente anticoagulado es un paciente delicadísimo, ¿sí? Y estos ACOs que actualmente se utilizan se controlan con la ATP. Quiero saber si entendieron esta parte. Si me pueden decir así de a uno, sí, no, tal vez, quizás, a lo mejor, porque esto es primordial. Ahora que son ustedes un Yo no pequeño entendí muy bien, la verdad. No entendiste. Bueno, te explico otra vez. El valor normal del ATP es de 70 a 100%. ¿Eso qué quiere decir? Que vos, que no sé quién sos, vas a formar perfectamente tu trombo, no vas a sangrar si te haces una cirugía, ¿verdad? Ahora, existen personas que han tenido accidente cerebrovascular, han tenido trombosis en las piernas, en los brazos, han tenido infarto al miocardio, han sido pacientes COVID, han sido pacientes con, ¿cómo se llama? Inhibición de anticoagulante fisiológico. Entonces el médico le da de tomar un anticoagulante para que no forme trombo. Y ese anticoagulante
actúa sobre la vía extrínseca que son dependientes de la vitamina K. Estamos hablando de la warfarina, ¿sí? Porque hay otro medicamento que no actúa ahí. Entonces, ¿cómo vas a controlar el efecto de tu medicamento? Vas a pedir TP o tiempo de protrombina, TP más INR. Y el resultado de tu paciente tiene que ingresar. La INR tiene que estar entre 2 y 3. Si vos te fijas, 2,6 de INR corresponde a 27% nomás. Que para vos, que sos una persona normal, sería desastroso. Sería ya paciente con síntesis hepática mortalmente obstruida. Pero para ella, que ya tuvo el infarto, es normal. ¿Entienden? Si le sale a este paciente Benítez que está tomando anticoagulante, le sale de 70 a 100, es anormal para él y tenés que darle más anticoagulante. Si se te va la mano, si tomó doble, qué sé yo, cualquier cosa puede suceder, empieza a sangrar tu paciente, tenés que sacarle el anticoagulante, volver a empezar, ¿sí? Por favor. Bueno, chicos, lastimosamente tengo que cambiar de tema. ¿Qué pasa ahora con la protrombina cuando no te cierra el caso, verdad? Suponete vos que no estés tomando anticoagulante, sea una persona vivida y coleante, ¿verdad? Y te sale una protrombina 60, 50, ¿verdad? Por ciento. Tienen que cuidar también la parte hepática, especialmente en la hepatitis autoinmune, que ellos hacen picos, como tienen una autoinmunidad, por ejemplo, a citomegalovirus, a Epstein-Barr, etcétera. De repente ellos se alteran totalmente, ¿sí? Entonces, cuando tienen ustedes alterado alguna vía, esto hace que se pida la corrección para saber si le falta algún factor o si tiene un inhibidor. ¿Y cómo se hace? Se mezcla de un plasma normal de Juan, que le salió 100%, con María, que es la paciente que tiene 60%. Mezclamos los plasmas y hacemos de vuelta la ATP, porque yo quiero investigar esa vía. Y me sale al hacer normal. Entonces, ¿qué significa eso? Que tengo que buscar en María déficits de factores. ¿Por qué? Porque Juan, que era normal, le dio los factores a María, ¿sí? Entonces, o puede ser déficit de vitamina K también, ¿verdad? Entonces, si es que no corrige, si Juan y María otra vez me sale prolongado, entonces tengo que buscar en María inhibidores que afecten tanto a la ATP o a la TTPA, ¿sí? Entonces, chicos, esto es tema de examen, ¿sí? Vamos a tratar, yo les quiero dejar a ustedes con toda esta parte para que ustedes lean, porque queremos ahondarnos en el tema de los casos clínicos, ¿sí? Miren, esta es la trombina. Nosotros solamente hacemos para cuando vemos ¿cómo se llama? La contaminación de la muestra, ¿sí? Porque mide solamente esta zona. Uno de los pilares de esta zona es la determinación del fibrinógeno, que van a leer ustedes solitos, ¿sí? Chicos, este es otro tipo de anticoagulación. Este es el que están usando ahora para el COVID, que es el Rivaroxaban y el Dabigatran. Acá no hay control laboratorial. ¿Por qué? Porque acá
inactiva la antitrombina y la trombina. Y acá no hay laboratorio. ¿Por qué no hay laboratorio? Porque no le puedo usar el fibrinógeno, porque no se puede formar, ¿sí? No le puedo la ATP y la TTPA, ni FU ni FA, porque todavía no ingresaron acá. Entonces, si es que le sangra a este paciente, si tiene un accidente, solamente con transfusión van a poder lograr parar. Pero dicen que no produce ese efecto y que puede ser subsanado. Bueno, acá tenemos el dímero D, que es muy importante, que es la degradación de la fibrina, ¿verdad? Van a tener toda esta parte. Acá tenemos la trombosis venosa. Acá, chicos, el dímero D es importante a nivel laboratorial, ya que se desprende, las haces de fibrina se tienen que degradar totalmente. Y esto puede circular en cualquier parte, ¿sí? Esto ustedes lo van a trabajar con otro tipo de medicamentos, que son los antifibrinolíticos, que son ¿cómo se llama? Es una especialidad en la medicina y con una ecografía, ¿verdad? Bueno, esta parte que vamos a pasar, chiquitos míos. Acá les quiero comentar que cuando ustedes tienen esa piernaza, luego de haber pasado el efecto, se tiene que saber pedir al laboratorio por qué le pasó eso, ¿sí? Esto les voy a preguntar en el examen. Entonces, en el laboratorio, estas condiciones preanalíticas son indispensables, que se tome el material adecuadamente en tiempo y forma. Se proceden a hacer anticuerpos antifosfolípidos, anticuerpos lúpicos, proteína C, proteína S y antitrombina 3. Y también se pueden hacer los anticuerpos IgG y IgM de cada uno de ellos. Esto es internacional de hemostasia y trombosis. Se hace en IPS. En privado cuesta una fortuna, cuesta eso. Bueno, ahora tenemos los casos, chicos. Acá sí que quiero que hagan un esfuerzo para poder entender. No importa si yerran, ¿sí? No importa si no entienden, vamos a entender para poder trabajar, ¿sí? Bueno, vamos a verle un poco a Matías Villagra. ¿Estás, Mati? Bueno, mira, Matías, acá vos tenés un coagulograma, ¿sí? En el cual se te realizó totalmente, se te hizo plaqueta, TP, TTPA, trombina, tiempo de coagulación, de retracción, estelota, súper completo. Decime un poco, Matías, acá tenés los valores de referencia, ¿sí? Primera cosa que así te impacta, ¿qué es? Las plaquetas. Fíjate que tiene una disfuncionalidad extrema, ¿sí? ¿Qué otros análisis estarían implicados en ese descenso tan grande de plaquetas que tiene el paciente? ¿Cuáles son los análisis que estarían alteradísimos por causa de las plaquetas? Ay. Sí, no mayor lo es. Y la retracción no se va a retraer. Acuérdate que estas plaquetas, al formarse el trombo, activan las glicoproteínas 2B, 3A, que son los que apoyan el trombo, ¿verdad? Y si vos no tenés plaquetas, no va a formarse el coágulo, ¿verdad? Entonces, vos decís, fíjate un poco, la vía intrínseca, ¿cuál era? Que te da el tiempo de tromboplastina parcial activado. Tiene escasamente, está alterado, 35 segundos, ¿verdad? La ATP,
¿Qué tal está la ATP, Matías? La ATP es vía extrínseca. Matías, nunca mires los segundos. Siempre mira el porcentaje. ¿Sí? Nunca se acostumbren a mirar los segundos. Mira, 91% tiene. ¿Cuánto era el valor para la ATP para que vos estés tranquilo? No, de 70 a 100%. ¿Sí? Este tiene 91. Perfecto, está ahí. Tiene una INR normal también. Este es un paciente vía extrínseca perfecta. ¿Sí? Su vía intrínseca está ligeramente alterada porque acá funcionan las plaquetas. Este paciente vos pensás que te va a sangrar. ¿Mm? Este paciente te va a sangrar, Matías. Te va a sangrar muchísimo. 5.000 plaquetas es crítico el paciente. A este vas a tener que pedir al banco de sangre transfusión de plaquetas. Estos pacientes que tienen estas situaciones son extremos, son estos, ¿sí? Las plaquetas son, al igual que no orinar, un signo crítico en el paciente, ¿sí? Este paciente es imposible ningún cortecito, ¿sí? Porque va... no te puedo decir exactamente qué tiene este paciente porque lastimosamente no tengo, ¿verdad? Pero esta es consecuencia de algo que tiene, porque de la noche a la mañana no vamos a tener esto, ¿sí? ¿Está? Bueno, vamos a conversar, gracias Matías, con Ivo. Ivo Sánchez. ¿Estás, Ivo? Sí, profe. Ok, Ivo, mira, tenés una niña de 13 años. ¡Ay! ¿Qué pasó? No sé si yo fui la que toqué. Y que tiene epiptasis. Sangra su nariz, ¿verdad? Y dice que en la menarca presenta hemorragias abundantes, generando anemia ferropénica importante. ¿Sí? Bueno, entonces vos le pedís, primera cosa, cuando ve estas alteraciones, cuando ve un sangrado, vos le pedís un coagulograma, ¿verdad? Mira un poco, fíjate un poco, Ivo, cómo está acá su coagulograma, su CRASIS. Mírale bien, acá tenés los valores de referencia. Te doy medio segundo para que... Está todo bien, profe. Está todo bien. ¿Vos decís? Sus plaquetas lo que están un poco elevadas, pero no sé si... Ah, no. Oh, las plaquetas elevadas La plaqueta está bien, sí. en esa, a partir de 500.000 se considera alteración. ¿Qué te parece a vos esa APTT o TTPA? Y levemente elevada. Pero no, ¿acaso no teníamos que fijarnos por el porcentaje nomás, profe? Esa es TP, Ivo. Ya. TP es porcentaje. TTPA es segundo. TT, tiempo de trombina, segundo. Fibrinógeno es miligramos. Este es miligramos. Entonces el TTPA está elevado, profe. ¿Y qué es la TTPA? ¿Qué vía te expresa eso? Expresada. ¿Qué vía te cuenta? La intrínseca. La intrínseca, ¿verdad? Entonces, ¿qué vos podés pensar de esto, Ivo? ¿Qué vos pensás? ¿Qué relación? Porque, fíjate, tiene pues buenas plaquetas tu paciente. Tiene pues buena TP tu paciente. Tiene buen fibrinógeno. Pero ¿por qué rayo entonces sangra? ¿Verdad? Entonces, ¿qué podés pensar? Tenés que hacer una
deducción lógica, ¿sí? Entonces podés pensar, voy a hacer el pedido al laboratorio de, ¿cómo se llama? Mezclas de factores, ¿sí? Voy a ver un poco qué rayo le pasa a esta nena. Entonces, al hacer la mezcla de factores, fíjate, mira la cantidad, al hacer la mezcla de factores, Ivo, vamos a ver si... me salió todo ya el coso. Vos le pediste, mezclaste de esta nena, pediste al laboratorio estudio de mezclas, ¿sí? Entonces, mezclaste de esta nena su plasma con un paciente normal, mezcló el laboratorio y hizo la TTPA, ¿verdad? Que es la que está alterada según tu cerebro, ¿verdad? Y salió que corrigió, le salió normal, porque el paciente normal le cedió el factor. Entonces, se pidió al laboratorio factor por factor, factor por factor. Y sorpresita, la nena tenía poquísima cantidad de factor 8. Y el factor 8 que era Ivo. Este es un factor que junto con el 9 activado forma la tenaza de la vía intrínseca. Pero ¿qué necesita? Y este es el que le falta al hemofílico. Hemofilia A, hemofilia B. Pero vos tenés una nena. Las nenas generalmente no son hemofílicas. Los nenes son hemofílicos. Porque la aberración está en el cromosoma X, ¿sí? Las portadoras son las mujeres y lo sufren los varones, ¿sí? Mira vos, Ivo, le salió 46 nomás de factor 8, que tiene que estar entre 50 y 150. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Qué le falta a esta nena, Ivo? ¿Qué le falta? No sé si sería el factor de Willebrand, profe, o si no. Sí, el factor de Wolff-Willebrand, que es expresado por las plaquetas, es el que le sirve de anclaje al factor 8. El factor 8 no es nada, no existe, no hace su efecto, no se activa si no está unido al Wolff-Willebrand. Y hay personas que tienen ese defecto, ¿sí? Entonces, fíjate vos lo profundo que es este caso. Sangrado era, vos le pediste así un coagulograma normal y dijiste, todo normal. Pero la nena continuaba sangrando, ¿verdad? Tenía menstruaciones gigantescas, sangrado a menudo. ¿Por qué? Porque le falta el Wolff-Willebrand. Entonces, nosotros lo que le estamos enseñando a usted es a pensar, ¿sí? Que no solamente de la parte común, ustedes tienen que hacer funcionar su cerebro porque ustedes tienen muchísima capacidad, tienen muchísimo conocimiento, ¿sí? Ustedes son nuestros alumnos, para comenzar, ¿verdad? Entonces tienen que mover su cerebro, ¿sí? Entonces, acá, al observar esto, se pide el factor de Willebrand y se pide el antígeno y el funcionamiento de Wolff-Willebrand y se vio que está totalmente disminuido. El síndrome, el diagnóstico es Willebrand de tipo 1, ¿sí? Ahora, fíjense, esta es la misma paciente. Acá, recuerden que en el Willebrand hay sangrados, pero todo te sale normal, a excepción del tiempo de tromboplastina. Para hacer el Wolff-Willebrand en laboratorio tienen unos requisitos especiales. No hace falta que ustedes se acuerden de todos los requisitos, pero sí hace falta que ustedes llamen al laboratorio, pregunten o deriven al paciente directamente al laboratorio para que se les dé perfectamente las indicaciones. Porque nosotros tenemos el problema que llega el paciente, nosotros le decimos no. Por ejemplo, acá le decimos, no debe realizar
ejercicio intenso, tiene que estar en reposo, yo no puedo esperar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa situación hay que evitar, el estrés del paciente y también del bioquímico que tenemos que pelearnos porque el médico le dijo que le haga, ¿verdad? Entonces, simplemente tienen que derivar. Excelente este caso, ¿eh? Hay muchísimo de esto, ¿sí? Está Ivo, gracias. Dale, profe. Gracias. Otra persona, por favor. Bueno, otro paciente. Chicos, los que se quieren ir ya se pueden ir. Las 9 es. María Sofía. ver, María Sofía Rodríguez. no, me parece No, que salió. A ver. bueno. Alguien que esté. A ver, María Alejandra Romero. ¿No está? No está. Guillermo Orue. Dale, profe, yo puedo participar. Tales es. Tales. Sí, profe. Bueno, queremos vos presentar. Bueno, este es un hombre de 55 años Tales, Cierto. que tiene una trombosis en el miembro inferior izquierdo y está bajo terapia de warfarina. ¿Qué era la warfarina? Tales. Anticoagulantes. ¿Es oral o subcutáneo? Warfarina, si no me engaño, es subcutáneo, profe. No. No, oral es. Oral. Ah, La heparina es subcutánea. perdón. Warfarina es oral. Cierto. Y este señor es un renal crónico que se hace diálisis, ¿sí? Bueno, se le ha hecho su coagulograma, en los que me podés decir si su TP y su INR están correctamente para este tipo de paciente. Bien, profe, yo tendría que mirar la tabla bien, pero puedo ver que los valores están súper alterados. Especialmente sí, pero acordate, Tales, una cosa, que vos pues le estás dando warfarina. Sí. Y sí, vos verdad. entonces necesitas que sea 2,20, que a partir de 2 sea su INR. Este señor tiene 2,29 con 30%. Ese está perfecto. Ahí me salen todos estos. Está perfecta su medicación de anticoagulante oral. Pero te molesta muchísimo esto, ¿sí? Te molesta muchísimo que salga la vía intrínseca que no tiene nada que ver con tu medicación, que te salga 180 segundos, ¿sí? Entonces, en esos casos, esos son los famosos casos que nosotros tenemos en el laboratorio. Se sospecha que hay contaminación con heparina, ¿sí? Esa contaminación con heparina, ¿cómo sucede? Suponte tú que le hayas quitado una gasometría, ¿sí? En la misma aguja que utilizas, está corriendo todo mi presentación y no quiero que corra. ¿Qué puedo hacer acá? Entonces, se contaminó la muestra. Entonces, ¿qué nosotros hacemos en el laboratorio? Le hacemos el tiempo de trombina y vemos que ese tiempo de trombina está sumamente prolongado. Eso confirma que la contaminación es con la heparina exógena. Y como este señor era un señor renal, cuando vos tenés un paciente renal, el equipo de diálisis se baña con heparina. Se hace circular la heparina para que no se tranque el equipo. Entonces, se solicita una nueva muestra al día siguiente o antes de iniciar la diálisis, porque esa contaminación del equipo hace que la muestra que sacamos altere la APTT, ¿sí?
También puede suceder que tu paciente al salir empieza a sangrar por la gran cantidad de heparina que se pone durante la diálisis. En esos casos, tenés que ponerle una transfusión Thales. ¿Por qué? Porque esa heparina que se usa, la protamina, que es su antídoto, no le hace efecto. Entonces, la única solución es que vos le pongas una transfusión inmediata para que ese paciente no se desangre, ¿sí? Eso entre paréntesis. Bueno, esto esta es la misma situación de la contaminación, ¿ven? Como están todos normales y este sale fuera del tarro, ¿sí? Si es que no fuese la contaminación, esta TT tendría que salir normal. Y en ese caso, hay que hacer el pedido de las mezclas, porque en ese caso hay un déficit de factores o presencia de inhibidores. Último, chicos, ¿me pueden aguantar este último? Otro alumno que quiera, uno nomás ya, y ya después les dejo. A ver, no sé si alguien quiere participar. O le llamo a Ramón Ríos. Este es muy fácil. A ver, Jorge Ríos. Acá estoy, profe. Ok. Bien. Ramón sos. Mira, vos tenés un niño de 2 años con hematrosis espontánea en rodilla izquierda. Abuelo paterno falleció joven con historia de hemorragia importante. Le pedí el coagulograma. En el coagulograma, fíjate en todo lo que pasó, Ramón. Acá tenés su TP perfecto, su fibrinógeno maravilloso, sus plaquetas maravillosamente, su IVI normal, pero su APTT súper prolongado. Vos podés decir, yo bioquímica que no sé absolutamente nada, porque es famoso que nosotros en el laboratorio no sabemos nada del paciente porque nunca nos ponen nada. Le hacemos una TT. Decimos, este paciente contaminó su muestra, YRB, bla, 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 ¿verdad? Sorpresa, el tiempo de trombina le salió normal. Ahí ya es diferente la historia. Allí tenés que pedir, cuando ves este resultado, la corrección con mezclas, ¿sí? Entonces, este niñito que tiene 104, le mezclé con uno que tiene 34, ¿sí? Y al mezclar, me corrigió. ¿Qué quiere decir eso, Ramón? Me salió normal al mezclar. Que le estaba faltando un factor. Un factor. Entonces, vas a pedir los factores inherentes a la vía intrínseca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vos sabés que esta APTT mide esa vía. Sí, y la sorpresita es que este paciente no tiene factor 8. Es diferente a ese que le faltaba el Bob Willebrand, que tenía un poquito más, 46 tenía, ¿verdad? Pues este tiene 2%. Entonces, este es el hemofílico tipo A, ¿verdad? Que vos luego ya desconfiaste porque era un niño, porque sangraba internamente y porque tenía antecedentes, ¿sí? Con esto inmediatamente, y creo que tenía 2 años, ¿verdad? O algo así era. Sí, 2 años. Inmediato es ¿cómo se llama? Inmediatamente ustedes captan que es un hemofílico, ¿sí? Bueno, chicos, hay muchísimas otras cosas, ¿verdad? Pero ya no nos queda más el tiempo. Nosotros les vamos a hacer una presentación de todos estos casos, ¿sí? Para que ustedes, cuando estudian, van a tener 3 relacionados a la hemostasia. La teoría, que tienen que dominar la teoría, la parte del laboratorio que tienen que dominar, porque nosotros somos bioquímicos y
No, hombre, queremos que nuestro alumno esté preparadísimo en esto. Y les vamos a preparar uno de casitos, ¿sí? Si ustedes no tienen el casito, nos mandan un mensajecito y nos reunimos y discutimos nuevamente. ¿Está? Bueno, les agradezco la atención. Les pido disculpas por haber superado la hora. ¿Qué dice? Profe, una duda. Espera que voy a ponerme otra vez mi anteojo. Así mismo aumentando la dosis de heparina, otro paciente presenta coagulación, no podría sospechar. Claro que podés sospechar tales, pero solamente haciendo, o podés sospechar haciendo la corrección con mezclas, ¿sí? Al hacer la corrección con mezcla, vos te vas a dar cuenta. Si vas a pedir al laboratorio especializado de hemostasia el dosaje de factores o el dosaje de inhibidores, entonces allí vas a poder deducir lo que me estás mostrando. Congénitamente está la hemofilia o Willebrand. No son demasiado las enfermedades, ¿sí? Pero sí el déficit de factores o presencia de inhibidores hace que el paciente sangre mucho o presenten trombos, ¿sí? Que son la parte patológica. Bueno, entiendo, profe. Y profe, en el Paraguay, ¿alguna otra pregunta? ¿Paciente qué? No te escuché. Es muy común tener pacientes en el Paraguay con ese tipo de trastornos, profe. En todo el mundo. Todo el mundo. En todo el mundo. Sí. Hay más trombos que hemorragia, ¿sí? Sí, profe. Más gente que hace tromboembolismo. O sea, la toma de anticoagulantes en diferentes tipos de pacientes está muy arraigado dentro de la medicina y es una, ¿cómo se llama? Especialidad dentro de la clínica médica. Generalmente hacen los cirujanos, los clínicos vasculares o el cardiólogo. Esos son los que manejan esta situación, o el hematólogo, ¿sí? Perfecto, profe. Y se controlan siempre con análisis laboratoriales. Ok. Dale, chicos, nos vemos. Gracias, profe. Hasta la próxima. Gracias.